Vamos a la conferencia de cierre de este 9º Congreso LATAM Renovables, la transición energética global, lecciones aprendidas de la experiencia uruguaya, a cargo del director ejecutivo de Fundación IBI. Muchos lo conocen, por supuesto. Vamos a contarles algo a aquellos que no los conocen, que de repente nos están siguiendo y que son de otros países. Ramón Méndez Galain es el disertante, director ejecutivo de IBI. Es licenciado en Física por la Universidad de Grenoble, Francia, y doctor en Física por la Universidad de La Plata, Argentina. Es reconocido por haber liderado el diseño y la implementación de políticas públicas disruptivas orientadas a promover la energía renovable a través de respuestas al cambio climático y de manera genérica a la transformación sostenible, combinada con una variada y vasta experiencia en organismos internacionales y con una rica vida académica. En Uruguay, entre 2008 y 2015, fue director nacional de energía, diseñando la política energética de Uruguay en el periodo 2008-2030, aprobada por todos los partidos políticos del país y liderando la reconocida transformación del sector energético uruguayo, que hoy incluye 98% de energías renovables en la matriz eléctrica de nuestro país. Con ustedes, Ramón Méndez. Gracias, Rafa. Bueno, buenas tardes. Gracias por quedarse hasta aquí a este momento. Y en primer lugar, mi agradecimiento y mi reconocimiento, sobre todo, Daude, por lograr esto, que es extraordinario en nuestro país en este momento, colocar en un mismo evento de 2 días a un presidente, a 2 ministros, al presidente de UTE, presidente Antel, y al anterior presidente de UTE, al anterior director nacional de energía. Creo que esto es algo que nos hace mucho bien y que tenemos que celebrarlo solamente por su existencia. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es, como dice este título, hablar un poco de hasta qué punto lo que pasó en Uruguay está impactando y de qué manera el mundo está viendo lo que ocurrió en Uruguay y por qué lo está viendo de esta manera, cuál es el interés. Y quiero hablar de 4 partes, de alguna forma, de mi presentación. Primero, recordar y rever un poquito por qué esta transición energética es cada vez más urgente, como voy a mostrar algunos datos inmediatamente. Vamos a hablar un poquito entonces, repasar algo que ya estuvimos viendo aquí, pero está bueno colocarlo todo junto. ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo ocurrió lo que ocurrió en Uruguay? Y luego hablar un poco de en qué estado está la transición energética en el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo, y sobre todo hasta qué punto lo que pasó en Uruguay puede llegar a servirnos para lo que está sucediendo en el mundo. Comencemos por el principio. Todos sabemos que ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. En el último 1.000.000 de años, fíjense lo que han sido las variaciones de la concentración de CO2 en la atmósfera. Lo que pasa es que lo que está sucediendo ahora es extraordinariamente diferente. En apenas unas pocas décadas estamos teniendo cambios que en otros momentos ocurrieron a lo largo de 20-30.000 años, provocando pasar de glaciaciones a periodos cálidos. Y lo que está pasando en este periodo, la ciencia lo ha estudiado, lo ha reconocido todo el sistema internacional, es esto, que la generación de gases de efecto invernadero por el hombre, de origen antropogénico, es extraordinario. Y el gran responsable, casi las 3/4 partes, es el sector energético. Ese es el problema que estamos viviendo en este momento. Ahora, también tenemos soluciones, como sabemos todos. Hoy en día, si miramos el solar fotovoltaico por un lado y el eólico onshore por el otro, lo que estamos viendo es una extraordinaria reducción de los costos, extraordinaria, un factor 9 en 10 años solamente la fotovoltaica y a la tercera parte en la generación eólica. Y lo que es más interesante es que hoy en día, si comparamos con lo que son los precios medios de la generación fósil, claramente, al menos en estas 2 tecnologías, estamos por debajo de cualquier estimación que podamos hacer del costo de los fósiles. E incluso estos valores que están aquí, recopilados por REN 21, son anteriores a la guerra del Golfo, en Ucrania. Lo que hace que realmente, cuando se termine de estabilizar los costos de los fósiles, seguramente van a quedar bastante más abajo todavía de lo que están en el día de hoy. Pero además las energías renovables han generado millones de puestos de trabajo en el mundo. De acuerdo a Red 21, también hemos superado los 10 millones, casi una duplicación en apenas 10 años de la cantidad de puestos de trabajo, 12 millones de puestos de trabajo en este momento en el mundo en relación a las energías renovables.
Y esto, naturalmente, no nos debe sorprender que cuando hace apenas 10 años, más de la mitad de la nueva generación instalada en el mundo era generación fósil, esto ha ido creciendo a lo largo de los años la participación de la nueva generación renovable en la matriz mundial. Insisto, estamos hablando de lo que se agrega, los agregados anuales que en el año anterior habían llegado al 84% y de otras fuentes, en el año anterior la casi totalidad de la nueva generación eléctrica agregada a la matriz mundial fue exclusivamente en base a energéticos renovables. No debe llamarnos la atención, es consecuencia de lo anterior. Y por lo tanto, tampoco debe llamarnos la atención que en apenas 10 años también hayamos pasado de una matriz eléctrica que era apenas 20% renovable a una que es 28% renovable. O sea, un aumento de 8% en un periodo de 10 años. Es difícil encontrar, salvo en el episodio de petróleo de la década del 70, un cambio tan impresionante en tan poco tiempo en la matriz mundial. Y esto naturalmente viene de la mano fundamentalmente a que la energía solar y la energía eólica prácticamente se quintuplicó. Y además de quintuplicarse en valores relativos, aumentó más todavía en valores absolutos, porque esta torta, globalmente, este cuadrado, es bastante más chico que este, lo que da muestra que seguimos creciendo mucho en generación de electricidad. Ahora, esta es la mitad del vaso lleno. La mitad del vaso vacío es esta, que en realidad la generación fósil prácticamente no ha cambiado. Lo decía ayer Alejandro Stepanisic, que de hecho no ha cambiado mucho la participación de la generación fósil, de la energía fósil en general dentro de la matriz mundial, en particular de la matriz eléctrica. Pero no solo uno puede decir, bueno, se redujo un poco en términos absolutos, sí, pero en términos relativos, pero en términos absolutos aumentó, porque el tamaño de este cuadrado gris es menor que el tamaño de este cuadrado gris. Es decir, disminuyó en valor relativo, pero sigue aumentando en valores absolutos la cantidad de generación fósil en la matriz eléctrica mundial. Y esto en particular hace que si miramos las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel global, que han superado mucho las 60 gigatoneladas anuales, esto eran las emisiones históricas, aquí llegó la cumbre de París, esto es lo que la ciencia nos dice que precisamos de emisiones para llegar a estar claramente por debajo de 1,5 grados. Aquí, si estamos en el límite de 1,5 grados, aquí si queremos llegar al límite máximo admisible, que es el de 2 grados al final del siglo, esta debería ser la curva de las emisiones, y sin embargo, los compromisos de los países post-París, es decir, lo que llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, son sustancialmente diferentes. Y de hecho, en este último año han empezado a ocurrir cosas bastante diferentes de las que incluso la ciencia estaba previendo. En particular, esto de fin del año, donde por primera vez se observa que el crecimiento, que no se haya detenido el crecimiento de las emisiones de CO2, nos ha llevado a que estamos cada vez más lejos de poder alcanzar a fin de siglo el 1,5 grados de disminución de aumento de temperatura como límite máximo para que no ocurran cambios mucho más significativos. Pero hace menos que eso, hace apenas 2 meses, empezaron a ocurrir cosas bastante diferentes. En primer lugar, hoy en día, y por primera vez, estamos viendo que seguramente para el 2027, no para el fin de siglo, vamos a llegar al 1,5 grados de aumento de temperatura. O sea, realmente el ritmo de lo que está pasando en los últimos tiempos es extraordinariamente más preocupante de lo que teníamos visto. Y en particular, esto es ya de hace un par de semanas, lo que está sucediendo en este momento en el hemisferio norte es muy preocupante. No hay precedentes de los récords de temperatura que están registrando. Nunca habíamos tenido un promedio de temperaturas en el mundo por encima de 17 grados, que es lo que hemos superado simbólicamente hace apenas unas pocas semanas. Pero además, al mismo tiempo, se han dado, acá dice 2, pero se dieron 3 récords globales en los últimos días. El primero es el valor máximo de la temperatura terrestre, que se había alcanzado nunca, de que hay registros humanos, por supuesto. El segundo, que es el más grave que está ocurriendo ahora, es el calentamiento de los océanos, muy por encima, en algunos lugares, en el Atlántico Norte, 4 grados por encima de la temperatura normal en estas épocas. Y hay un tercer récord que no está aquí, que es el menor espesor de las capas de los hielos en particular, en el hemisferio norte, en el círculo polar ártico. O sea, están ocurriendo cosas que, el último comentario que quiero hacer, como estaba señalado aquí, están llevando al planeta a un territorio desconocido por la ciencia. No es algo que estuviera previsto y pueden empezar a aparecer hechos bastante más significativos, pero por ahora es algo imprevisto y desconocido.
Y entonces el IPCC refuerza su mensaje, hace apenas unos días, de que tenemos que llevar nuestras emisiones en 7 años a la mitad de lo que son hoy en día. O sea, la situación es lo que lleva justamente a que pararnos en decir que este aumento que estamos teniendo de 68 a 62, o esta variación y esta variación de las emisiones, en lugar de estar haciendo esto, estamos haciendo esto. Y este es el nivel de preocupación que tenemos hoy. Entonces, esta gráfica que está aquí, que es de junio del año pasado, no tengo la de junio de este año, no la encontré la de junio de este año, esto mide, en cuanto más rojito oscuro sea el color, mayor es la anomalía de temperatura respecto del promedio, se ve bastante mal, ¿no? Del promedio de la década del 50 al 80, comparado con el promedio de la década del 50 al 80 del siglo pasado, cuáles son las anomalías de temperatura en el mundo. Y lo que vemos es que cuando hace apenas 50 años teníamos anomalías importantes, tal vez en algunos lugares, hoy en día las anomalías son extraordinariamente más importantes. O sea, el impacto es cada vez más importante. Y un hecho geopolítico muy importante que muestra esta gráfica que está aquí es que son los países de las principales economías mundiales las que tienen el impacto más significativo. En particular Europa, con aumento de temperatura de 4 grados por encima de los valores normales hace apenas 4 o 5 décadas, pero también Estados Unidos, también China, también Japón. Es decir, son las principales economías las que están sufriendo más esta situación y las que al mismo tiempo las que están haciendo los mayores esfuerzos. No es de extrañar que si hay un tema en el cual hay un acuerdo a nivel global geopolítico, es el tema del cambio climático. Es decir, es John Kerry el que está como enviado especial en temas climáticos de Estados Unidos, el que está negociando con China en este momento y el que está logrando un acuerdo en un tema entre China y Estados Unidos en relación al tema climático. Lo mismo sucede con Europa, porque sea quien sea que vaya a dominar la economía del mundo en este siglo, nadie quiere dominar una economía de un mundo que se cae a pedazos. Y eso nos lleva a que, así como se decía antes, la próxima aparición de la gran película, la próxima aparición van a ser las barreras pararancelarias. Es decir, en el comercio mundial, mucho más importante que los tratados de libre comercio, van a ser las emisiones, la huella de carbono de los bienes y los servicios que un país intenta exportar. Esa va a ser la tónica, porque fundamentalmente con el impacto que está teniendo las principales economías van a imponer reglas de mercado basadas fundamentalmente en la huella de carbono. En definitiva, esta introducción lo que pretendía decir es que no solamente urge acelerar la descarbonización de nuestras matrices eléctricas, donde tenemos la tecnología suficiente, sino que además hoy las tecnologías renovables claramente están maduras, tanto en tecnología como en precio, como para efectivamente ser la solución para ese problema, que no solamente aporta un beneficio climático, o sea, un beneficio a nivel global, sino también lo que es más importante, hoy en día, a diferencia de lo que sucedía hace apenas 10 años, hoy en día, las energías renovables aportan beneficios nacionales, porque reducen los costos de generación, porque nos independizan de las fluctuaciones de los precios de los commodities energéticos, como vimos, el gran problema que está viviendo Europa y la mayoría de los países del mundo vivieron a partir de la guerra en Ucrania, y además tiene un importante derrame sobre la economía local. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Si todo parece ser muy favorable, ¿cuál es la clave para que esto suceda? Y la pregunta es, ¿está sucediendo esto en el mundo? Antes de dar esta respuesta, me gustaría hablar un poco de Uruguay y poner un poco negro sobre blanco y un balance de todo lo que ha ido ocurriendo en estos años en el país. ¿Dónde estábamos hace 15 años, por decir algo? Hace un tiempo antes de que empezara todo este proceso grande de transformación. Bueno, seguramente todos sabemos que en Uruguay, no sé hasta dónde se lee, creo que se lee bastante bien. No tenemos reservas probadas, por suerte, capaz, diría yo, no sé, de los combustibles fósiles en este proceso de transición. Hemos utilizado nuestros grandes ríos para producir energía hidráulica. Hace apenas una década y media no teníamos ninguna energía renovable moderna conectada a nuestra red eléctrica. Se había intentado un cambio regulatorio importante, la ley del año 97, pero que no había terminado de dar sus frutos, no había nuevas inversiones después de más de 10 años de vigencia de esa ley. Además vivimos en un barrio en el cual había faltantes, y lo sigue habiendo, de energía en nuestros grandes vecinos, por lo tanto suplirnos de alguna forma, ayudarnos en los procesos no era una tarea sencilla.
Y además tenemos la dependencia histórica del fenómeno climático, el Niño y la Niña en nuestra matriz de generación. Miremos, por ejemplo, en la primera década de este siglo, donde tuvimos las dos grandes sequías del 2006 y 2008, con la necesidad de importar petróleo a precios bastante más altos que ahora, y además, cuando importábamos electricidad de Argentina, ¿no, Gonzalo? De Brasil, ir a pelear por kilovatios hora de $400, de megavatios hora de $400, los sobrecostos llegaron a más de $1.000 millones, o sea, 2% del PBI, 3% del PBI de aquella época, con los equilibrios brutales para la macroeconomía. Entonces, además de esto, ¿no?, teníamos un país que crecía a tasas chinas, a 7, 8% en algunos momentos. O sea, lo que vivíamos era la tormenta perfecta, donde habíamos llegado a tener una matriz primaria que casi que duplicaba el promedio de petróleo de la matriz mundial y que había llegado a la importación de petróleo a pesar casi que un 40% de todas las importaciones de Uruguay. O sea, el impacto macroeconómico era fenomenal. O sea, como lo decía recién, vivíamos claramente la tormenta perfecta. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron varias cosas, pero una cosa importante es que definimos un acuerdo entre todos los partidos políticos de cuál era el camino para tratar de salir de esa situación. Las crisis son oportunidades, y las oportunidades las aprovechamos, las supimos aprovechar colectivamente. Y en ese aprovechamiento, lo que es importante y lo que voy a charlar durante unos instantes, es que no fue simplemente tomar una decisión, escribir una política, qué lindo vamos a hacer esto, no. Hubo que construir, que diseñar todo un ecosistema transformador. Y es un poco sobre eso lo que yo quiero hablar hoy. O sea, ¿cuál fue ese ecosistema que tuvimos que construir? Regulaciones, 4 leyes nuevas, decenas de decretos, generación de capacidades, generación de estudios, todo lo que implicó efectivamente generar un ecosistema transformador y todas las modificaciones que hubo que hacer. Pero el resultado claramente es el que conocemos, que es muy bueno, claramente. Si hablamos primero de la matriz primaria, que no hablamos tanto de la matriz primaria, muchas veces vamos derecho a la eléctrica, pero en la matriz primaria yo creo que pasa algo mucho más interesante todavía que en la eléctrica, porque logramos, primero, una participación muy interesante, redujimos el peso del petróleo prácticamente a lo que es a nivel, su participación relativa a la misma de la que es en el promedio mundial, porque bueno, no hemos sabido salir en el mundo del petróleo por una cantidad de usos, pero tenemos una combinación de fuentes renovables. En particular, casi el 40% es un aprovechamiento moderno de la biomasa para cogeneración, para calor industrial, por una cantidad de cosas que son bastante que llaman la atención en el mundo, como voy a dar ahora. Y en definitiva, tenemos casi las 2/3 partes de una matriz primaria en base a energías renovables, autóctonas, de costos independientes de la fluctuación en los commodities energéticos. Y esto es altísimo a nivel mundial, porque a nivel global, recién ahora estamos llegando alrededor del 15% de la matriz primaria global de forma renovable. Y de ese 15%, alrededor de 10% es la única forma de energía a la que acceden, como decía ayer también Alejandro Stepanisic, más de 1.000 millones de personas, que la única forma de energía que tiene es leña de forma completamente fuera de todo circuito comercial y de toda forma sostenible de utilización de la energía. O sea, solamente alrededor del 5% de la energía mundial es alguna forma de energía renovable moderna. Esto es bastante interesante. Pero claro, de lo que más hablamos y lo que de alguna forma más llama la atención es lo que sucede con la matriz eléctrica. Hablo aquí del año 2019 por varias razones. Primero, para no entrar en temas políticos, pero sobre todo porque pasaron cosas diferentes en los últimos años, en particular con la sequía y con otras cosas. Entonces me parece que está bueno tomar como referencia qué es lo que pasó al final, cómo terminó de alguna forma el proceso de transición energética que se había iniciado unos años antes. Bueno, todos sabemos de nuestro orgulloso 98% en años de lluvias medias, años normales, digamos, y esto también, naturalmente, como recién mostraba, el promedio mundial llegó a 28%, pero está muy lejos de lo que hemos logrado hacer en Uruguay. Pero además, podemos decir, de alguna forma, que hemos bastante descarbonizado nuestra matriz eléctrica. O sea, emitimos por cada kilovatio hora de consumimos, o por cada persona, por cada habitante, emitimos 30 veces menos gases de efecto invernadero en nuestra matriz eléctrica que lo que es el promedio mundial. O sea, no descarbonizamos de todo, pero si el mundo bajara 30 veces sus emisiones, las cosas serían claramente diferentes de las que estamos viviendo hoy en día. Lo que es interesante de esto para mí es que, claro, tenemos a Paraguay, que tiene el 100% renovable, pero no hay muchos países que hayan logrado que la mitad prácticamente de su generación sea en base a fuentes energéticas renovables no convencionales. Y la gran mayoría de ellas
intermitentes, que era el gran cuco, y lo sigue siendo todavía hoy el gran cuco en la mayoría de los países del mundo. Y esto, además, sin ningún tipo de almacenamiento. Portugal está colocando una capacidad de almacenamiento altísima para apenas 20% de fuente intermitente, pero nosotros logramos esto sin ningún tipo de almacenamiento, que no estaba maduro en esa época y sigue estando bastante inmaduro todavía al día de hoy. Y esto fue una de las cosas más extraordinarias que se lograron hacer. Lo que hicieron, entre otros, el equipo dirigido por Rubén y por Gonzalo, este extraordinario SIMC que tenemos, nos permite, por ejemplo, tener este tipo de despacho energético. Acá tomo una semana de la primavera, naturalmente, donde hay mucho viento. Tenemos en marrón la generación de biomasa, en amarillo la generación solar, o sea, acá si contamos son 6 días de una semana de la primavera, esto creo que es en octubre. En verde el viento y en diferentes colores de azul diferentes hidráulicas, ¿no? Y lo que tuvimos esta semana, que no es excepcional, es que durante 6 momentos del día, la casi totalidad de la energía eléctrica que consumió el Uruguay fue exclusivamente en base a fuentes intermitentes y la biomasa, fuentes no convencionales. Y esto sucede, o sea, el diseño que hicimos, el tener la capacidad instalada de eólica más solar, más biomasa, casi del mismo orden que lo que es la demanda pico del país, nos permite que cuando hay suficiente viento y suficiente sol, no precisamos otra fuente de energía, ni siquiera el agua. El agua la usamos de manera diferente. Claro, también tenemos momentos como este, donde no tenemos nada de eso y tenemos que recurrir a meter toda la potencia en base a fuentes no intermitentes, claro. Y uno puede decir, bueno, pero si no es un país que el Uruguay, como que tiene toda esta potencia de reserva, que tiene Salto Grande, además de la energía del Río Negro, ¿qué hace? Bueno, uno podría decir muy fácil, acá prendes turbinas a gas, que solamente por unas horas, y eso es algo que no le va a encarecer nada al sistema. Está bien, pero ¿qué pasa si estamos muchos días sin viento? Como por ejemplo en esta semana, también de primavera, donde, bueno, durante 2 días no tuvimos prácticamente viento. Y entonces hubo que recurrir no solamente a potencia, sino también a energía hidráulica, que no todo el mundo la tiene. Bueno, pero si vamos a estar mucho tiempo sin viento, podemos prender un ciclo combinado, no tenemos por qué prender una turbina a gas. Y eso efectivamente ocurre, por ejemplo, en una semana como esta que está aquí. Otra semana, esto es un mes de febrero, donde efectivamente no teníamos viento, teníamos sol, por suerte, teníamos muy poquita agua o había que reservar el agua y acá funcionó una máquina térmica de más largo plazo, de menor costo, más eficiente. Y eso, esta forma global que tenemos de funcionamiento nos permite llegar al 2% a lo largo del año de fuentes no renovables en nuestra matriz en un año normal. Y un gran instrumento para que esto sea posible es la capacidad de predicción que tenemos de nuestros recursos. La capacidad de predicción, que no sé si ven muy bien, pero acá en los diferentes colores, en el clarito es lo que efectivamente ocurrió y el más oscurito es lo que se había predicho con una semana de anticipación. Y los errores son relativamente menores. A una semana, bueno, uno puede decir en algún momento le podemos errar por bastante, pero en otro momento le erramos por muy poquito. O sea, Rubén les puede decir, hoy que es jueves, el jueves que viene a las 3 de la tarde, ¿cuánta cantidad de energía eólica vamos a tener dentro del sistema? Y le va a errar por un 20%. Eso es extraordinario. Y en energía solar es mucho más fácil todavía. Y esto es a una semana, pero si lo vemos a 2 días, es mucho menor todavía el error. O sea, la capacidad que tenemos de predicción de recurso eólico y por lo tanto para tomar decisiones sobre cómo combinar las diferentes fuentes, no existía en el mundo una cosa así. Lo tuvimos que inventar acá. Y funciona, que es lo más interesante. Y eso, bueno, nos lleva a que por algunos momentos, por ejemplo, como esto fue en el año el 2016, creo, que fuimos por un rato campeones mundiales de eólica. Y bueno, como hace, no sé ahora, salimos campeones juveniles, pero en Maracaná quedó bastante en el pasado, y como país chiquito que somos, cuando somos primeros en algo, estamos orgullosos, ¿no? Y está bien, está bueno que lo podamos hacer, y está bueno que lo podamos disfrutar y que lo podamos compartir entre nosotros. Pero lo concreto es que lo que logramos mostrar es que la mera complementación de fuentes, incluso de algunas que son fuertemente intermitentes, nos permite hacer funcionar sistemas de una manera robusta. Y que la conclusión entonces más importante es que logramos implementar un modelo sustancialmente disruptivo respecto de los sistemas tradicionales, que todavía hoy siguen funcionando en el mundo, tanto para la planificación como para la operación del sistema. Claro, la pregunta es ¿cuánto costó todo esto? Y como sabemos, el costo fue negativo. Es decir, tuvimos una impresionante
beneficio económico, impacto positivo de todo esto que ocurrió. En particular, como se ha hablado en este mismo Congreso, logramos una reducción del costo medio de generación del orden de 1% del PBI. Es extraordinario. El otro día hablaba en Estados Unidos, 1% del PBI de Estados Unidos es 250.000 millones de dólares todos los años. O sea, son cifras que, está bien, para Uruguay pueden ser chicas, pero si uno lo lleva al mundo es extraordinario la ganancia en eficiencia que generamos. Y sobre todo es brutal cómo nos sacamos de encima prácticamente los sobrecostos aquellos de los años secos, ¿no? Prácticamente aquellos 1.000 millones de dólares, que era un dolor de cabeza para el Ministerio de Economía, ahora pueden ser 200 como máximo, no mucho más que eso. Bueno, por ejemplo, Tamara nos mostraba ayer el estudio de Exante, que organizó, que subvencionó AUSPE, donde en particular mostraba esta gráfica, donde, por ejemplo, decía bueno, que efectivamente si uno toma valores por cada kilovatio hora, por cada megavatio hora que se produjo en el país, se redujo a menos de la mitad el costo, su costo medio, y llegamos de lo que habían sido los sobrecostos, o sea, los costos del orden de 3% del PBI en la última sequía, la del 2008, a, bueno, fíjense lo poquito que costó hacer funcionar el sistema, el costo de abastecimiento de la demanda, en una sequía bastante más prolongado, bastante más fuerte que tenemos ahora respecto a lo que teníamos antes. Entonces, esa reducción y estabilización del costo también fue verificada, por ejemplo, por el estudio de la Universidad Católica, el Observatorio Energético de la Universidad Católica, donde, en particular, lo que ellos señalaban, señalaban que analizaron solamente los últimos 3 años, apenas 3 años, los ahorros que se generaron en relación a un escenario contrafáctico sin haber hecho la transformación, fueron de 1.620 millones de dólares, una cifra para Uruguay extraordinaria. O sea, lo que se ganó por esta transición en 3 años es lo que una inversión como, yo qué sé, como la mitad de UPM, ¿no? O sea, es lo que se ganó simplemente, la ganancia en eficiencia que permitió esta transición energética. Y en particular, también como señalaban ayer, como decía AUSPE, esta inversión fue clave para la recomposición de la rentabilidad de UTE. Y entonces eso también tiene que ver. Ahí está. Pero además de la reducción de los costos, un elemento para mí absolutamente central es la estabilización de los costos, el independizarnos de los commodities, sobre todo para un país tomador de precios, importador de commodities energéticos. Independizarnos de eso fue fundamental y el impacto que pasó, hubo más de 50, 60 países en el mundo que sufrieron mucho las consecuencias de la guerra en Europa por la inestabilidad de lo que generó en la macroeconomía todo ese tema. Y además, un elemento central que teníamos que era la necesidad de tener 2 vecinos para 2 compradores potenciales de nuestros excedentes, porque así fue diseñado el sistema. No es que tengamos excedente porque hicimos la cosa mal, sino porque así lo diseñamos el sistema. Precisábamos tener excedentes para poder tener energía eólica, energía solar cuando la precisábamos y no tener que recurrir a máquinas térmicas. Entonces, esa interconexión en 2 años se repagó. ¿Cuándo se consiguen en temas energéticos repagar inversiones en 2 años? 500 millones de dólares que en 2 años se repagaron, simplemente por el uso de esa interconexión. Lo interesante es que esto permitió una reducción en las tarifas. Estos son los datos de UTE, Tamara ayer mostraba otros datos, son datos de UTE, acá están todas las tarifas. Respecto al IPC, grandes consumidores, residenciales y medianos consumidores fueron del orden de entre el 15 y el 20% de reducciones desde el inicio de la transición hasta el final de la transición. En la tarifa social y MIPYME fueron mucho más importantes y si lo comparamos con la evolución del salario real, el cambio hace que un hogar promedio pueda comprar 70% más de electricidad con los mismos ingresos, con el mismo salario a lo largo del tiempo. Pero además, lo que es interesante es que los impactos económicos fueron más allá simplemente del propio sector energético, que ya han generado inversiones por 12% del PBI, 6.000 millones de dólares. Que haya habido un derrame del 4% del PBI, 2.000 millones de dólares de derrame sobre toda la economía en los 19 departamentos del país donde hubo inversiones. Que se hayan creado 50.000 puestos de trabajo durante el pico de la transición. Que hoy tengamos empresas uruguayas que están exportando conocimiento en toda la región. ¿Cuántos de ustedes están trabajando en la región? Y pasaron de trabajar, de aprender lo que se hizo en el país, a poder llevarlo a otros lugares. Pero el valor
económico para la economía nacional, para mí más importante, es que podrán poner barreras arancelarias, que pongan todas las que quieran, a nosotros no nos afectan. Mejor si ponen barreras arancelarias, porque nosotros vamos a poder entrar en el mercado con mucho más facilidades que van a poder entrar otros que no han hecho la transición que hicimos nosotros. En definitiva, lo que está claro, y hay abundante prueba en ese sentido, es que pudimos producir un impacto tremendamente importante sobre la economía, no solamente para el sector energético, sino para toda la economía. ¿Y qué fue lo que hizo posible este cambio? Más allá de las cosas obvias que yo dije, el hecho de que nos hayamos podido sentar, ponernos de acuerdo, trabajar juntos, identificar y hacer que las cosas sucedieran, más allá de lo obvio, por decirlo de alguna forma, que para el mundo no es obvio, para nosotros lo fue en su momento, y estamos todos muy orgullosos de eso. Creo que hay 4 grandes paradigmas, que de alguna forma, o cambios de paradigma, que pusimos en práctica para que las cosas pudieran suceder. Cambio de paradigmas en cómo planificar el sistema, en cómo operar el sistema, en el diseño del mercado y en la gobernanza de todo el proceso. En relación a la planificación, bueno, los sistemas están diseñados son para hacer funcionar los sistemas que funcionan, sistemas hidrotérmicos, con todo lo que eso implica. Tuvimos que hacer un rediseño de la planificación, de la expansión de las redes y de la expansión de la generación y, como contaba Gonzalo ayer, una mirada de cómo optimizar la expansión de la generación en función de modelos que lo que buscaron es cuál es la doble optimización técnica y económica para minimizar el costo global de funcionamiento del sistema. ¿Cuál es la mejor combinación de fuentes para que técnicamente sea posible y que económicamente tuviera el mínimo posible, el mínimo valor posible? En relación a la operación del sistema, ya lo decía, el extraordinario instrumento que es el SIMC, que nos permite realmente gestionar la intermitencia, diseñado específicamente para gestionar intermitencia. El mundo no está preparado para gestionar intermitencia. Está preparado para gestionar un sistema completamente diferente al sistema que tenemos que construir. La nueva valorización del agua en ese esquema y el nuevo uso de las máquinas térmicas que hicimos en el país, creo que fue extraordinariamente importante para mirar una forma de operar el sistema de manera completamente diferente. Pero esto es algo que hablamos menos y que el mundo lo está descubriendo, ahora voy a hablar un poco de eso. Nosotros implementamos de alguna forma un nuevo diseño de mercado. El modelo está basado en contrato a largo plazo. No es usual en el mundo que los sistemas eléctricos estén basados en contrato a largo plazo. Están basados en un mecanismo diferente, marginalistas, del mercado spot, con otras lógicas diferentes. El poder centrarnos en diseñar un mercado tal y como requerían las energías renovables fue fundamental. Y las energías renovables requieren contrato a largo plazo. Hay gente que todavía no lo termina de entender y dicen, pero ¿para qué compran una energía que no se precisa? Porque así funciona el mundo. Porque así funciona el mundo de las energías renovables. Y lo que en Uruguay no lo inventamos, pero lo perfeccionamos, hoy lo emplean 120 países en el mundo. Así es que entran las energías renovables, así es como se hace la transición energética, con contrato a largo plazo y donde se predefine la cantidad de cada tecnología que se va a precisar. No simplemente se toman contratos de diferentes formas. Pero además, eso nos lleva a tener un mercado spot prácticamente inexistente y además un tema que no se está haciendo en muchos lugares, que es que el hallazgo creo que fue haber colocado en los CAPEX de los proyectos renovables los costos de conexión a la red. Por ejemplo, fíjense la diferencia de lo que está pasando en Chile, donde hay 9 gigavatios instalados de generación solar en el norte y hay 3 gigavatios solamente de capacidad de transición, de transmisión hacia el centro de consumo. ¿Y quién va a pagar esas redes? No se sabe. Entonces, el hecho que nosotros le hemos dicho, bueno, está bien, pero en tu proyecto, ¿cómo te vas a conectar? ¿A dónde te vas a conectar? ¿Y qué? ¿Vas a disparar una necesidad de ampliación de 50 kilómetros de línea de 150 kilovolts a 200 kilómetros desde acá? Lo tenés que pagar vos. Si tu proyecto con esas inversiones igual es mejor, vamos arriba. Ese es el proyecto que minimiza el costo global del sistema. Y eso fue fundamental. Pero un tema que para mí es central y que no lo decimos mucho, es que hoy en día, si bien es libre, es posible que cualquier gran consumidor se declare un consumidor libre, casi no tenemos consumidores libres. ¿Por qué casi no tenemos consumidores libres? Porque en realidad el sistema está en un óptimo. Porque la complementación que logramos efectivamente de todas las fuentes es una complementación óptima desde el punto de vista económico. Entonces, no es muy conveniente salir a la intemperie
Porque no hay opciones que sean más eficientes que una optimización global de todo un sistema. Y por eso es que, bueno, salvo algún caso particular, que no sé cómo le está yendo, los contratos de consumidores libres son libres, pero vuelven a tener un contrato con la UTE porque es la que optimizó globalmente todo el sistema. Y otro tema central es la gobernanza. La gobernanza fue fundamental en todo esto. Cuando yo entré a la Dirección de Energía había 2 técnicos trabajando en planificación energética. Hoy, como sabemos, hay varias decenas complementando los diferentes saberes alrededor de una transición energética, en temas de energía, en temas de ingeniería, de economía, politológicos, contadores, arquitectos, ingenieros agrónomos, todo lo que tiene que ver con la multidimensionalidad que implica trabajar en el sector energético. Pero además lo que hubo es un muy fuerte liderazgo de las políticas públicas. Mi amigo Fernando Jack suele decir que es de los pocos ejemplos que vio que el Estado iba más rápido que el sector privado. Sí, porque teníamos que ir rápido, teníamos que definir las condiciones. Pero también creo que fue muy interesante lo que después descubrí, que hay toda una corriente politológica que se llama la gobernanza adaptativa, que es la capacidad de gobernar, de liderar, pero al mismo tiempo escuchar, adaptarse, animarse a equivocarse. Nos hemos equivocado juntos, el sector público y el sector privado, en lo que hicimos. Y volvimos a corregir, y volvimos a empezar. Y así fuimos construyendo curva de aprendizaje. Y así nos fuimos teniendo capacidad de anticipación a los problemas que iban a venir y que llegaron, y que los corregimos. Esa capacidad de diálogo que generamos colectivamente, como sociedad, como actores, como agentes del sistema públicos y privados, fue fundamental para que las cosas ocurrieran y para que no nos trabáramos en el medio. Ahora bien, ¿cómo esto lo podemos ver con lo que está pasando en el mundo y cómo se pega con lo que está pasando en el mundo? Y en el mundo, la transición energética no está avanzando de la misma forma. Esa es la realidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué? Porque si las energías renovables son imprescindibles para frenar el cambio climático, son la fuente más barata que existe, son independientes de las fluctuaciones de los commodities, dan estabilidad a los sistemas, y encima tienen un impacto positivo sobre la economía, entonces estamos todos locos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no avanzan al ritmo esperable en la gran mayoría de los países? Y la respuesta, que lo que voy a tratar de ver un poco, es porque no es tan fácil la cosa. Y por eso es que voy a volver en el final a que capaz que tenemos que mirar un poquito más, porque no fue de casualidad lo que ocurrió en Uruguay. Ocurrió porque hicimos algunas cosas que no se están pudiendo hacer en otros lugares. Y en particular quiero compartir con ustedes un análisis que hicimos. Bueno, yo hace unos años estamos en una fundación que se llama IBI, que no es IBI, no es en inglés. IBI es una palabra guaraní que quiere decir algo así como la tierra prometida, la tierra que queremos construir, la tierra de belleza. Esa es una palabra guaraní. Y junto con OLADE, con el apoyo de OLADE, fue fundamental, hicimos en primer lugar un gran estudio de toda América Latina, donde identificamos cuáles son las barreras para en América Latina realice una introducción fuerte de energías renovables no convencionales en particular. Hicimos más de 100 entrevistas entre ministros, exministros, técnicos, reguladores, operadores del sistema, inversores regionales, nacionales o internacionales, expertos diferentes, organismos internacionales, sociedad civil. Trabajamos con 21 países de la región y con un abordaje no temita por temita, sino con una visión holística de lo que estaba pasando y las diferentes correlaciones entre las diferentes dificultades que podían ocurrir. Identificamos en total 37 barreras para la introducción de energías renovables en la región. 37. Las clasificamos en 5 grandes grupos. Barrera de tipo político, propia del sector eléctrico, la forma que está diseñado, barrera de infraestructura, barreras propias de las dificultades para desarrollar nuevos proyectos energéticos, en particular renovables, y barreras vinculadas a la debilidad de la integración energética a nivel de la región. Por ejemplo, en la barrera de tipo político identificamos 7. Una fundamental es la falta de continuidad de la política energética, que ocurre en muchísimos países de la región. Cambia el gobierno, a veces cambia el ministro y cambia la política. Y eso genera inseguridad jurídica, y eso muchas veces está basado en la debilidad institucional de nuestras organizaciones, ¿no? De nuestras autoridades energéticas. Dificulta muchas veces alinear actores estatales, aparecen trabas burocráticas. Pero además, bueno,
hay posibles impactos negativos sobre los actores que hay que saber gestionarlos. Y eso también es una barrera que muchas veces aparece. Y muchas veces lo que hay es mucho falta de diálogo entre los actores. Y esas veces esa falta de diálogo, esa falta de entendimiento, esa falta de identificación, cómo podemos hacer acciones ganar, ganar, muchas veces son barreras infranqueables. Pero quiero mencionar fundamentalmente esto que está acá, que son los sistemas energéticos, eléctricos en particular, están diseñados para un determinado tipo de sistema eléctrico. No es que esté mal, pero están diseñados para otro tipo de sistema eléctrico diferente del que tenemos que tener para hacer una transición energética. En particular, en muchos lugares el contexto que existe desfavorece la introducción de energías renovables. Incluso hay subsidios a otras fuentes. Se subsidian, bueno, ustedes saben que el año pasado llegamos a 1.1 billones, billones en español, trillions en inglés, de dólares de subsidios a las fuentes fósiles en el mundo. Lo repito, 1.1 millones de dólares de subsidios a los combustibles fósiles en el mundo. Hay contratos existentes muy fuertes, con actores muy potentes, que impiden muchas veces la transformación. A veces hay capacidades estatales que son insuficientes para liderar los procesos. Los mecanismos de subastas y los contratos se siguen haciendo algunos que no funcionan, que no están probados en muchos otros mercados. Muchas veces los servicios complementarios que se requiere para introducir la transición y para introducir las energías renovables no están reconocidos en la regulación. También a veces tampoco la regulación no reconoce la flexibilidad necesaria para el funcionamiento de los sistemas con un alto porcentaje de energías intermitentes. La tarificación muchas veces tampoco incluye justamente esos servicios complementarios o esos servicios que de alguna forma se precisan por un sistema de este tipo. El operador tiene dificultades, tiene que cambiar el paradigma, pero también muchas veces no tiene las herramientas, como nosotros sí hemos desarrollado en nuestro país, para poder efectivamente operar un sistema tan diferente. Pero además de esas 37 barreras, identificamos lo que llamamos 63 acciones que se han desarrollado en la propia región, muchas de ellas en Uruguay, es justo decirlo, para mitigar cada una de esas 37 barreras. Y las clasificamos en estos tipos diferentes. Algunas acciones que hay que hacer sobre el sistema político, otras sobre la autoridad energética, otras sobre el regulador, sobre el operador o otros actores claves, y algunas específicas para el funcionamiento de la red eléctrica y otras para la interacción energética. Y este diagnóstico, de alguna forma, durante los 2 años siguientes, los trabajamos en varios países, en 6 países de la región, lo que nos permitió consolidar ese diagnóstico que teníamos, pero sobre todo nos permitió darnos cuenta de cómo hacer para profundizar en la búsqueda de camino de solución. Y eso nos llevó en particular, nuevamente, a la idea de redactar una guía que orientara a los países de la región en particular en cómo a tener una hoja de ruta para avanzar en un proceso de transición energética. ¿Cómo hacer para levantar, identificar las barreras nacionales y buscar cuáles eran los mejores mecanismos para efectivamente tratar de levantar esas barreras hacia una transición energética justa? Y aquí también con el apoyo de OLADE, fundamental, pero también acá con el apoyo de IRENA. Con IBI tuvimos la posibilidad de redactar este documento que se llama La Estrategia por una América Latina y Caribe más renovable, financiado por OLADE, por fondos climáticos europeos, trabajamos con IRENA, trabajamos con el BID, con el Banco Mundial, con una cantidad de apoyos que, este documento tiene 2 partes. Una primera parte que resume todo ese diagnóstico que yo decía, con las barreras, con las posibles acciones para la solución, cómo se vincula una cosa con la otra, muy práctica, pero sobre todo la segunda parte es la más importante de todas, que es una guía práctica para diseñar una transición energética justa. ¿Cómo hacer ese camino? Y quiero muy brevemente contarles cómo es esto, porque tiene una cantidad de componentes. Definimos cada uno de los componentes necesarios para meter una hoja de ruta para una transición energética justa, con una visión, pero identificando que hay 4 grandes desafíos que tenemos que encarar, porque si no las cosas no van a ocurrir espontáneamente. Primero, hay un desafío político. Hay que construir un acuerdo político y social para que le dé durabilidad, sostenibilidad en el tiempo al proceso. Hay que, desde el punto de vista técnico, hay que repensar cómo vamos a diseñar y cómo vamos a operar el sistema. No es simplemente metiendo renovables en los sistemas actuales que vamos a hacer una transición energética. También hay desafíos económicos. Tenemos que comprender que las energías renovables demandan un modelo de negocio muy diferente de las tradicionales y si no hacemos las modificaciones necesarias no vamos a obtener el cambio. Y por último hay un desafío de gobernanza. El liderazgo de las políticas públicas, pero al mismo tiempo que sea articulador y que sea flexible, con la flexibilidad suficiente para poder comprender y adaptarse a las necesidades de cambio que se precisan. Identificamos luego 7 grandes áreas de actuación
sobre 7 grandes temas en los cuales hay que meter la cuchara para que las cosas ocurran. Por ejemplo, en el tema de la conducción política, la necesidad de que construir un relato nacional que involucre a todos los actores y que muestre cuáles son las ventajas, la necesidad de construir un acuerdo, la necesidad de empoderar al actor líder actor institucional líder que va a liderar el proceso, cuáles son los instrumentos para construir ese ecosistema transformador y cuáles son los mecanismos de articulación de los actores necesarios para que las cosas ocurran. Y así, para cada uno de estos temas, cómo impactan sobre cada uno de los desafíos, de qué manera se logran efectivamente enfrentar los desafíos. Y lo mismo para cada una de las otras áreas de actuación, para la planificación y operación del sistema, para la contratación de generación renovable, para la reducción del riesgo económico asociado a este tipo de contratos muy específicos, para la reducción de los potenciales impactos negativos para desarrollar proyectos, de tener un instrumento de ordenamiento territorial, cómo poder acceder a la tierra, el diálogo con las comunidades locales, etc. Y para el acceso a la red eléctrica, cuáles son las actuaciones que hay que realizar para efectivamente que las cosas ocurran. Y no quiero dejar de mencionar este pilar fundamental que es la energía como motor de desarrollo, como intentamos hacer. Es decir, en la transición energética puede impactar debería impactar sobre el desarrollo productivo, debería impactar en la reducción de la pobreza energética, el acceso a la energía, debería impactar en el acceso, en el aumento de los derechos de la ciudadanía, en la igualdad de género, pero no solamente, generar el aumento de los derechos, de la ampliación de derechos en la sociedad, o en la generación de más espacio de articulación entre las comunidades. Pero además identificamos naturalmente y trabajamos sobre cómo colocar otros 2 áreas de actuación en integración eléctrica y sobre todo en P2X o GP2X, o sea, Green Power to Anything. Y también, por último, un elemento fundamental es la necesidad que una hoja de ruta para una transición energética justa tiene que pensar en que hay fases de implementación. Que hay una fase inicial que es la de puesta en marcha. Una vez que está terminada esa puesta en marcha, pasamos a la fase piloto de aprendizaje, de equivocaciones, de corrección, y recién cuando sabemos que esta fase piloto está pronta, que podemos pasar a la fase de implementación. Todo eso de alguna forma fue lo que colocamos en esta guía, y un elemento fundamental también para esta guía es que tiene toda una estrategia de monitoreo en base de hitos a cumplir. Por ejemplo, acá no se lee absolutamente nada. Yo no pretendía que ustedes leyeran, lo que pretendía es que tuvieran un poquito más de visión que la que se está teniendo aquí. Lo que quiero decir es que para cada una de estas 7 áreas de actuación, por ejemplo para la conducción política, está planteado para cada una de las actividades un hito, el hito 1, que es en relación a la construcción del relato nacional, qué hito tiene que cumplirse para poder pasar a la fase siguiente. Y para cada hito se define cuál es el hito. Y lo más interesante es que hay un conjunto de preguntas que nos podemos hacer, nos deberíamos hacer, para ver si efectivamente alcanzamos o no alcanzamos el hito. Para hacer lo que se llama una evaluación reflexiva, no de llegar a un número, un parámetro. Eso está bien, pero no es esa la forma que avanzamos en un proceso de monitoreo, sino que preguntas que nos dicen, bueno, a ver, llegaste al hito y si no llegaste, ¿por qué no estás llegando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Y bueno, y eso... Para todas las actividades, para cada una de las 7 áreas de actuación, generamos los hitos, los indicadores, las posibles preguntas que nos ayudan a la reflexión. Y eso para cada uno de los 7 grandes temas. ¿Cuál fue el aprendizaje de todo esto? Primero, algo que fue útil, que tiene apenas unos pocos meses, pero se está empezando a utilizar en varios países, no solo en la región, en muchos lugares están tratando de ver si se puede traducir al inglés para utilizarlo en otros lugares, porque es un instrumento muy completo de orientar a partir, fundamentalmente, obviamente, los aprendizajes que generamos aquí en Uruguay, de cómo ayudar a otros países para poder hacer un proceso de transición energética. Pero el principal aprendizaje para mí es que la transición energética no va a ocurrir de manera espontánea. Precisamos ayudar que las cosas sucedan. Precisamos políticas públicas que generen las condiciones para que el mercado pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Generar efectivamente los acuerdos, comprendernos, pelearnos, generar tantos data room que hicimos para ver si estamos haciendo las cosas bien, cómo se puede mejorar. Porque si no tenemos políticas públicas que marquen la cancha, es muy difícil que el mercado solo pueda resolver este tema. Es muy complejo. No es solamente un tema de optimización económica, es un tema tecnológico, geopolítico, ambiental, social, cultural, hasta ético.
Es muy difícil todo eso meterlo, simplemente entregarse, pedirle al mercado que resuelva todos esos problemas. Tenemos desde las políticas públicas que generan las condiciones para que las cosas sucedan. Y entonces, para terminar, en mi última parte, muy breve, de mi presentación, lo que quiero compartir es que este ejemplo uruguayo está generando aprendizajes que el mundo de alguna forma está descubriendo cada vez más, sobre todo ahora en los últimos meses ha sido impresionante. No solamente aprendizaje para América Latina, sino para muchos otros lugares del mundo, que podía ser bastante impensable hace un tiempo que estuvieran mirando y diciendo, oh, capaz que tenemos que ver lo que hizo aquel paisito chiquitito que está allá abajo. Hoy el interés es enormemente creciente, enormemente creciente. No hay semana en que, personal, pero personal, no lo tomo como algo mío, sino como simplemente como un reflejo de lo que está pasando. No hay semana en que no me lleguen 2 o 3 pedidos de dar un seminario en algún lugar del mundo para contar lo que pasó en Uruguay, o una entrevista a algún medio internacional para explicar lo que pasó en Uruguay. Hay intereses de los gobiernos. Estamos trabajando en varios países para ayudarlos a construir su proceso de transición energética. Hasta en Europa ahora que están discutiendo, hay una pelea entre los españoles y los alemanes justamente para ver qué modificaciones del mercado hay que hacer para que las cosas sucedan. Nos han también llamado para ahí en diferentes lugares. Con el sector privado, el interés que hay en comprender qué es lo que de alguna forma tiene que pedirle a sus gobiernos para que efectivamente, a las regulaciones para que efectivamente las cosas sucedan. La cantidad de organizaciones internacionales, la academia, la cantidad de académicos. Hay hoy en día varias universidades en el mundo con grupos de investigación que están estudiando el proceso de transición energética uruguaya como objeto de estudio para ver qué fue lo que pasó. La sociedad civil, los medios, o sea, hay un enorme interés en este momento y sobre todo en los últimos, como digo, en los últimos meses esto ha crecido muchísimo, porque lo que realmente creo que está cambiando es que el mundo se está dando cuenta de que no va a ocurrir espontáneamente la transición energética. Hay que hacer cosas disruptivas, hay que salir de la caja. Hay que realmente hacer cosas diferentes para que la transición ocurra. ¿Y cuál es el paradigma? Ya mis últimas transparencias para terminar. ¿Cuál es el paradigma que de alguna forma está basando todo esto? Y bueno, que tenemos que pasar de un modelo donde la planificación, la operación del sistema y el diseño del mercado estaba hecho para un sistema térmico, con 80% de energía térmica, a un sistema que esté basado en las características de las fuentes intermitentes. No hay otra. Tenemos que cambiar cómo nos paramos en relación a la planificación, la operación del sistema y al diseño del mercado. Y eso hay algunos principales conceptos para eso, que es lo que de alguna forma están comprendiendo de a poco lo que está sucediendo. Primero, que la oferta de generación no es agregar renovables, es colocar la cantidad de fuente intermitente al máximo de la demanda del país. Cosa de que cuando hay suficiente viento y suficientemente sol, bueno, ellas son las que mandan. Cuando hay eso, tenemos prácticamente generación eólica y solar solamente. Y que las centrales térmicas tienen que ser flexibles. Si metemos una central a carbón, una central nuclear, seguro que no voy a meter la misma cantidad de energía eólica o solar. Seguro que no. Y la eólica solar es la más barata. Entonces, ¿para qué voy a tener una central de carbón si es más cara en la base que me impide meter energía solar y energía eólica? Pero además, con un uso del agua diferente. En España, por ejemplo, están desesperados, peleándose con Bruselas, porque claro, el agua se despacha cuando le conviene al dueño del agua, no cuando le conviene al sistema para optimizar el sistema. Entonces se despacha cuando el spot se fue a 200 euros. Entonces, claro, efectivamente ahí el agua se malgasta. Pero también, por supuesto, con el almacenamiento. Que nosotros, ayer le preguntaba a Gonzalo, si ellos metían almacenamiento en los modelos, me decían, no, por ahora ni pica. Ni pica, fue que me dijiste, ¿no, Gonzalo? Sí, acá estás. Porque tenemos hidro, claro, pero en otros lugares no. Y en otros lugares lo que tenemos que pensar es en el hidro, en el almacenamiento, pero sobre todo en centrales térmicas flexibles. Ese es el gran secreto, de alguna forma, ¿no? Pero también, ¿cómo expandimos el sistema? No es simplemente que, bueno, la manera más tradicional, digamos, marginalista de alguna forma, marginalista en el punto de vista del mercado, digamos, ¿no? Sino en un tema que es, así como tenemos un sistema, una red integrada, también una planificación integrada, no una planificación tentativa, sino una planificación integrada que nos defina cuál es la óptima complementación técnica para minimizar el costo del sistema. ¿Cuál es la mejor combinación de todas estas fuentes? ¿Cuánto hay que poner de almacenamiento para minimizar? ¿Cuánto hay que poner de ciclo combinado? ¿Cuánto hay que poner de turbinas a gas? ¿Y cuánto hay que poner de eólica y de solar para efectivamente lograr el óptimo técnico que minimiza globalmente el costo global del sistema? Y luego,
son las subastas. Es ahí donde participa. En algunos países será solamente público, en otros será público-privado, en otros será privado. Eso depende del país, pero son a partir de los procesos competitivos que nos dan contratos de largo plazo para cada tecnología. No solamente para la eólica y la solar, sino también, por ejemplo, para las térmicas, contratos de largo plazo por la potencia, que es lo importante, que el inversor lo que quiere es repagar su inversión. Si le pagan la potencia, la inversión la tiene asegurada. Y después, la energía es un pass-through. Bueno, en función de lo que esté costando en ese momento, el energético costará más o menos el abastecimiento de la demanda, pero es un modelo de sistema completamente diferente, basado en mercado de contratos. Cuanto más contratado sea, un contrato es algo mucho más seguro para el inversor. El costo del capital va a ser mucho más bajo si tenemos un contrato que si vamos al mercado de spot, es obvio. Y la importancia es que esto es muy diferente como paradigma de los tradicionales mercados marginalistas. Mercado, no a la optimización, sino al mercado, cómo funciona el mercado, cómo se paga en el mercado. El mercado marginalista está muy bien para tecnologías que son poco intensivas en capital, pero estas son tecnologías muy intensivas en capital, es muy diferente. Y además, la generación térmica de base está muy bien para dar señales al mercado con el mercado marginalista, pero no es lo que precisamos ahora. Ahora lo que precisamos para las transiciones energéticas son generación térmica flexible, no de base. Y por supuesto, con sistemas que evolucionan muy rápidamente, un mercado marginalista deja miles de muertos en el camino. Y eso le termina costando a la economía, al país, al desarrollo, etc. En definitiva, era esto lo que quería compartir con ustedes. Y el muchas gracias que está ahí es gracias a es un agradecimiento a los aplausos, pero sobre todo es muchas gracias por lo que hicieron todos ustedes, por lo que hicimos todos nosotros. Esto que está acá y esto de que Uruguay, bueno, esté pudiendo de alguna forma servir de alguna manera, ayudar a que las cosas sucedan, fue porque hicimos un proceso colectivo extraordinario, que no fue solamente desde diferentes personas o desde diferentes instituciones públicas, fue porque realmente colectivamente como país, porque construimos un acuerdo político, porque tuvimos un intercambio público-privado extraordinario y porque efectivamente logramos convencernos y alinearnos todos en un objetivo que, bueno, tuvimos la suerte de que funcionara. Entonces yo creo que en realidad ese muchas gracias a todos nosotros por lo que logramos hacer.